Bueno, continuamos trabajando con criterios de divisibilidad. En el video anterior trabajamos con números primos y compuestos. En clases anteriores ya trabajamos con cuando un número es divisible por otro, qué es una división exacta, qué es un múltiplo, qué es un divisor. Y en este caso vamos a trabajar con los criterios. ¿Para qué sirven los criterios de divisibilidad? Sirven para saber, sin hacer la división, cuando un número es divisible por otro. Es decir, cuando mi resto va a ser igual a 0. Supongamos que yo tengo que dividir en no sé, tengo 348 figuritas y quiero dividirlas en dos cajas. ¿Podré o no? Sin hacer la cuenta, si yo sé las siguientes reglas, puedo calcularlo. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o cifra par. ¿Qué quiere decir eso? Por más grande que sea el número, yo puedo saber si lo puedo dividir por 2 de forma que el resto sea igual a 0 mirando su última cifra. Si esa cifra es un número par, entonces todo el número va a ser divisible por 2. En cambio, si es impar, no. Por ejemplo, este número 102.654 será divisible por 2. En vez de hacer la cuenta, miro el último número. Como el último número es un número par, entonces todo este número va a ser divisible por 2. Criterio del 3. Un número es divisible por 3. Miren esta parte, cuando sus cifras suman 3 o múltiplo de 3. ¿Qué tengo que hacer? El 15. ¿Lo podré dividir por 3? Eso lo saben mentalmente porque saben que cuando hago la división, el cociente va a ser 5 y el resto va a ser 0. Eso quizás mentalmente lo pueden calcular. El criterio lo que dice es, la forma de verificarlo es sumar sus cifras. 1 más 5 es igual a 6 y como 6 es un múltiplo de 3, entonces todo este número 15 va a ser divisible por 3. Con 324 ya es más difícil hacerlo mentalmente. 324, ¿será divisible por 3? Hago la cuenta o aplico el criterio. ¿Cómo aplico el criterio? Sumo cada una de las cifras. 3 más 2 más 4. Como el número es 9, 9 es un múltiplo de 3 porque está en la tabla del 3, entonces yo puedo saber de antemano y puedo afirmar que todo este número 324 va a ser divisible por 3. No importa cuán grande sea el número, si yo sumo sus cifras y el resultado es un múltiplo de 3, entonces puedo afirmar que ese número va a ser divisible por 3. Criterio del 4. Un número es divisible por 4 cuando sus últimas dos cifras son doble cero o múltiplo de 4. El de 4 es muy fácil. No importa cuán grande sea el número, yo tengo que mirar solamente los últimos dos números. Si los dos números finales son doble cero o es un número que está en la tabla del 4, que es un múltiplo de 4, entonces todo ese número va a ser divisible por 4. Por ejemplo, 79.840 será divisible por 4. Miro los últimos dos. Como 40 es 4 por 10, es decir, está en la tabla del 4, todo este número va a poder ser divisible por 4. Fíjense cómo es tan sencillo poder saber cuándo un número es divisible sabiendo los criterios, sin hacer ninguna cuenta, o haciendo cuentas sencillas como en este caso. El 5 es muy fácil. Un número es divisible por 5 cuando su última cifra es 0,5. ¿Qué hago? Mirar la última, igual que como la del 2, que nos fijábamos si era par o no. En el caso del 5 me fijo y tiene que ser 0 o 5. Como todo este número termina con 5, entonces el 475 va a ser divisible por 5. Este número termina en 0, así que es divisible por 5. Este número termina en 5, así que por más gigante que sea, va a ser todo divisible por 5. Criterio del 6, acá me olvidé una cosa. Dice, un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3, me faltó acá, y por 3 al mismo tiempo. Tienen que cumplirse las dos condiciones, es decir, que este número tiene que ser par, porque tiene que ser divisible por 2, por ejemplo el 24 termina en número par, así que cumple la primera condición, y también tiene que ser divisible por 3, acá me olvidé de escribirlo. ¿Cómo verifico cuando un número es divisible por 3? Sumando. 24 es par, bien, primera condición la cumplo. Cuando sumo 2 más 4, el resultado me da 6. ¿Es un múltiplo de 3? Perfecto, entonces el 24 lo voy a poder dividir por 6. 726 es par, bien. ¿Qué pasa cuando sumo sus dígitos? 7 más 2 más 6 me da 15. ¿Y 15 es un múltiplo de 3? Sí, entonces 726 lo voy a poder dividir por 6. Acá, yo ahora cuando en el Word se los voy a escribir bien. Vamos con el 9. Un número es divisible por 9
cuando su cifra suma 9 o múltiplo de 9. Es muy parecido al del 3. Yo lo que hago es sumar. 3 más 5 más 1 me da 9. Entonces, como 9 es un múltiplo de 9, todo este número yo lo voy a poder dividir por 9 y sé que el resto va a ser igual a 0. 4.572, cuando sumo cada una de las cifras, el resultado es 18 y como 18 es un múltiplo de 9, entonces todo este número va a poder ser divisible por 9. Y estos son sencillos. Un número es divisible por 10 cuando termina en 0. Nada más miro el último número, no necesito saber más nada que eso. Si termina con un 0, entonces estoy segura que el número va a ser divisible por 0. Y en caso del 100, cuando termina, contiene con 2 ceros al final. Con 1000, con 3 ceros, y así podemos seguir con todas las potencias de 10. Las actividades que les propongo son las siguientes. Aplicar los criterios de divisibilidad y escribir una cruz en las casillas que correspondan. Por ejemplo, el 20, ¿será divisible por 2? No hace falta hacer la cuenta, porque si yo recuerdo los criterios, lo puedo saber sencillo. Un número era divisible por 2 cuando terminaba con cifra 0 par. 20, como termina con 0, entonces le pondré una cruz, va a ser divisible por 2. Y por 3, ¿qué tenía que hacer? Sumar. 2 más 0 es 2. Como 2 no es un múltiplo de 3, no pondré acá. 4, ¿qué tenía que hacer? Mirar sus últimas dos. En este caso, miro todo el número 20. 20 está en la tabla del 4 y así voy con cada uno de los números viendo si cumple o no con los criterios, ¿sí? La siguiente actividad a pensarla. Hay que ordenar estas tarjetas, la 0585, ¿en qué orden puedo ponerlo? Para que cumpla cada una de estas condiciones. Por ejemplo, que sea un múltiplo de 5, pero que no sea de 10. Recordemos que para que sea de 5, ¿cuál es la única condición? Que termine en 0 o en 5. Y para que sea de 10, que termine en 0. Entonces, ¿en qué tendrá que terminar este número para que sea múltiplo de 5, pero para que no sea múltiplo de 10? Es decir, para que yo pueda dividirlo por 5, pero no pueda dividirlo por 10. Es fácil. Para que sea un múltiplo de 6, es decir, que ese número yo pueda dividirlo por 6. ¿Qué tendré que hacer? Y en el último caso, que sea divisible por 2, pero no por 4. Todo eso lo hacen trabajando con los criterios, ¿sí? Y por último, completar cada casillero con una cifra para que se cumpla la condición pedida. Yo preciso que este número sea múltiplo de 3, es decir, que yo lo pueda dividir por 3 y que el resto sea 0. Recordemos que para que sea, por ejemplo, un número divisible por 3, tengo que sumar sus cifras. Tengo 1 más 6 es 7, más 0, 7. Yo preciso que al sumarlos, ese número que final, cuando yo haga la suma, esté en la tabla del 3. ¿Qué número podría agregar acá? Repasemos. 1 más 6, 7, más 0, 7. Si yo pongo un 2, cuando sume todos, va a ser el número 9. Entonces, lo que me conviene, por ejemplo, una posibilidad es poner el número 2. Cada uno hay más opciones, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, si pongo el número 2, entonces ese número, cuando sume todo, va a ser múltiplo de 3. Por lo tanto, voy a estar segura que voy a poder dividirlo por 3. Y así tienen que completar cada uno de los casilleros. No hay una única respuesta correcta en algunos, en algunos casos quizás pueden encontrar varios números, así que tal vez algún compañero encuentre una solución y otro compañero encuentre otra, pero la idea es trabajar siempre con los criterios. Cualquier duda saben que me pueden consultar. Si hay alguno que no les sale, me escriben por mensaje privado y me dicen, profe, el 3D no lo entiendo, lo conversamos juntos. Podemos hacer algún día alguna clase por Zoom. Si tienen dudas con algún ejercicio puntual, también lo podemos conversar. Así que bueno, saben que estoy a disposición para cualquier consulta que tengan. Les mando un abrazo grande.